porque está en línea de teléfono Julieta Selikovic, que es magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, porque me parece interesante tratar de traducir qué puede significar para la Argentina de pronto un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y la salida del Mercosur. Julieta, ¿cómo estás? Reinaldo 7K te saluda en Radio con vos. ¿Qué tal? Buen día. A ver, si lo podemos bajar a tierra, como se suele decir, o a algo más sencillo de entender. Si eventualmente Argentina cerrara un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que puede pasar? Bien, Argentina integra, como todos sabemos, el Mercosur. El Mercosur es un proceso de integración económica en el cual Argentina se comprometió con Paraguay, Uruguay y Brasil a tener una política comercial común que incluye un arancel externo y que incluye negociar de manera conjunta acuerdos de libre comercio. Argentina no puede cortarse sola y firmar acuerdos de libre comercio con otros países porque eso lo que haría es modificar, romper ese arancel externo común. Este compromiso de negociar juntos viene desde el año 91, cuando se firmó el Tratado de Asunción, los inicios del proceso de integración regional bajo la presidencia de Menem. Se refuerzan en el año 94, cuando se conforma la Unión Aduanera, y es donde se pone el arancel externo común. Y desde entonces siempre ha habido alguna tensión que alguno de los miembros trae sobre la mesa. No sé si te acordás, la calle Pou de Uruguay diciendo que iba a negociar solo con China. Siempre hay una tensión de los países que es un recelo para ver quién maneja la agenda de negociación externa, pero en concreto, esa flexibilización del bloque, ese romper el arancel externo en común, nunca tiene asidero porque los países ganan cuando negocian de manera conjunta y porque hay un interés sistémico más importante que tiene que ver con mantener la integración. Entonces, en concreto, Milei no tiene la capacidad para negociar por sí solo un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos sin Mercosur. A ver, pero él no podría decir de pronto, como acaba de anunciar, yo acuerdo con Estados Unidos por mi cuenta, un acuerdo comercial, y si no le gusta a ustedes me voy. Bien, hay dos aspectos para que podamos discutir, si nos das un ratito de tiempo. Por un lado, sí, claro. ¿Cuán probable? ¿Viajas? Go Assistance es tu asistencia al viajero. Lo otro es si Milei se puede ir del Mercosur. A ver, sí. Analizame las variantes. Bien. Para considerar si Milei puede firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, tenemos que mirar qué hay en Estados Unidos. Y Estados Unidos no firma un nuevo acuerdo de libre comercio desde el año 2012 con Panamá. Durante el gobierno de Trump renegoció el acuerdo del USMCA, el que tienen con Canadá y con México, pero no se firmaron nuevos acuerdos de libre comercio. Esto es eliminar los aranceles y que no haya barreras al comercio. Nunca más. De hecho, la política de Trump es al revés, es subir aranceles. Durante la administración Biden se negociaron acuerdos acuerdos de cooperación, acuerdos más flexibles, cosas más chiquitas, más delimitadas, con otros mecanismos, pero no acuerdos de libre comercio. En la asunción de Trump firma una serie de órdenes ejecutivas y una serie de memorandos, entre ellos un memorando con los lineamientos para su política comercial. Ahí hay solo una mínima mención a disponer que el Departamento de Comercio y la Autoridad de Política Comercial de Estados Unidos estudien si hay algún país con el que convendría hacer un acuerdo para que Estados Unidos mejore su acceso a mercados, o sea que un país le rebaje los aranceles a Estados Unidos, pero no un acuerdo donde haya libre comercio ni ese tipo de instrumentos que Milei está contando al menos en la vida pública. Bien. Y lo otro es que en Estados Unidos el Ejecutivo solo puede negociar los acuerdos de comercio que le autoriza el Poder Legislativo. Y en el Legislativo hay un acuerdo, tanto de demócratas como republicanos, de no aprobar nuevos acuerdos de libre comercio. Entonces, este discurso es muy poco probable que se concrete como tal. Quizás termine siendo un acuerdo de cooperación en algunos aspectos comerciales muy limitado que no afecte el funcionamiento del Mercosur. Cuidado con eso. Bien, o sea, lo ves totalmente, no imposible, pero por lo menos altamente improbable. Altamente improbable debido al clima político en Washington. Aún si Argentina va y dice, te entrego todo, es poco probable que el discurso acuerdo de libre comercio pase como tal en el Congreso norteamericano. Más Bien, allá a pesar de que todas el Congreso las implicancias económicas para la Argentina, ¿saben? Un alineamiento ingenuo
Y aún en toda esa situación es poco probable que Estados Unidos apruebe un acuerdo de libre comercio. Bien, el otro tema, la salida del Mercosur. Bien, ahí hay que ir a la Constitución Nacional de la Argentina. El Mercosur, los acuerdos de integración con los países latinoamericanos, forman parte de un conjunto de tratados que tienen un tratamiento especial, es el artículo 75 en su inciso 24, donde se requiere, para salirse de esos acuerdos, el presidente necesita una autorización previa del Congreso de la Nación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. O sea, tiene que ser un escenario político que no existe, no es algo que Milei tenga la potestad para hacer. Bien, o sea que como... Y luego de eso podemos discutir si es deseable o no los efectos económicos. Pero todo esto es ciencia ficción. En definitiva, Milei vuelve a utilizar algún dato falso para sostener una idea que quiere demostrar o imponer. Fede. Sí. Julieta, ¿cómo te va? Federico Llanes te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Asumiendo que todo esto que vos explicabas recién, el Congreso de Estados Unidos, la Constitución argentina, la cuestión bilateral con los otros socios comerciales, se rompa todo, se puede hacer. Sí. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y Estados Unidos es el quinto. ¿Se pierde más prescindiendo de Brasil o se gana más teniendo a Estados Unidos? Estados Unidos es el segundo o tercer socio comercial en general de la Argentina en términos históricos. Argentina, sus principales destinos de exportaciones son Brasil, Estados Unidos y China. Eso es como para, quizás en algunos meses varía, pero el agregado es que es el tercero. Y no estamos hablando de que acordar en un escenario de ruptura completa del Mercosur, no todo el comercio que se agregue con Estados Unidos se pierde de Brasil. Las relaciones son mucho más complejas y quizás el comercio que se agregue, sobre todo importaciones que se incrementan de Estados Unidos, lo que termina haciendo es eliminando producción local, no comercio con Brasil, en términos económicos. La relación con Brasil se va a dañar en términos de la capacidad de cooperación, de la capacidad de coordinar agendas, la capacidad de superar fricciones que se dan en la frontera porque rompiste la confianza, rompiste los marcos regulatorios. Y en las relaciones internacionales contemporáneas hay muy pocos casos de disolución o salida de procesos de integración económica. De esos casos tenemos el más reciente, el Brexit, con resultados negativos. Tenemos más cerca geográficamente, pero un poco más lejano en el tiempo, el caso de la Comunidad Andina de Naciones con la salida de Venezuela. Ninguno de los casos tiene resultados positivos, resultados económicos positivos. Disolver procesos de integración regional no resuelve problemas, es más bien repensar los espacios y entender que no todo es un juego de suma cero.